BR Radio presenta Dulce es tu palabra, todos los miércoles a las 8 de la noche. Entrevistas y testimonios que reconocen la grandeza de Dios a través de su palabra. Conduce Ángela Martínez. Bienvenidos. Bueno, feliz y bendecida noche para todos. Que la gracia y la misericordia de Dios les acompañen en esta noche, hoy que es día de victoria. Y estamos muy agradecidos por todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, por esta semana. Ya estamos en mitad de semana. Y bueno, llenos de la esperanza en Dios, la cual no avergüenza. Quiero saludarlos en el nombre de Jesús, invitarlos también para que compartan el enlace de Dulce es tu palabra. Quiero recordarles cuál es el contexto, la dinámica, el contenido que tiene este programa, y es cómo a partir de la palabra, un versículo de la palabra cambia nuestra vida, cambia las circunstancias, vuelve un antes y un después de cualquier experiencia, una experiencia que pudo haber sido triste, negativa, frustrante incluso, como un versículo de esta palabra maravillosa puede transformar la situación. Entonces, bueno, y para el caso también les quiero compartir en un momento de angustia que yo estaba, pero mejor dicho, ¿y cómo les parece que un día, bueno, en el marco pues de mi trabajo, pero una angustia que estaba viviendo por un tema de un proveedor, y encontré el Salmo 81:7, se los voy a leer, y dice: en tu angustia me llamaste y te libré. Y yo me he pegado de esta palabra, y yo le dije: Señor, está escrito, en tu angustia me llamaste y te libré. Oculto en el nubarrón, te respondí. Yo me llené de esperanza y dije: no, esto ya está hecho. Algo que para mí no tenía ni salida, no tenía respuesta. Lo único que veía era mejor dicho, algo muy oscuro, y cómo un versículo cambió esta circunstancia. Les comparto esta experiencia para darles un contexto de qué es Dulce es tu palabra. Y bueno, después de este saludo, les quiero invitar para que ustedes puedan compartir este enlace. ¿Por qué les digo? Porque ustedes no saben en este momento, un amigo suyo, un familiar suyo, pueda estar viviendo una circunstancia que pareciera no tener salida, pero que un versículo puede cambiar esa situación. Así que compártanle, porque la invitada de hoy sí que tiene una estatura hermosísima en el espíritu, en la confianza que tiene en Dios, en las experiencias que ha tenido de la mano de Dios. Les comparto algo. Mi esposo me contaba que cuando él la escuchó cantar en una convención, una canción que en ese entonces era: tómame otra vez, Señor, vuélveme como era al principio. Entonces mi esposo escuchó esa canción en una convención y eso lo dejó, mejor dicho, que salió de esa convención. Si hubiera tenido una pila bautismal, se bautiza ahí mismo. Pero inmediatamente tuvo la oportunidad, se bautizó. Porque esta mujer maravillosa que mi Señor nos tiene la oportunidad y nos da la oportunidad de tenerla hoy, que además le agradezco porque cuando la invité y ella me envía un audio diciéndome que es un honor, la más honrada soy yo por ella haber aceptado esta invitación, pero valoro mucho que ella también valoró esta invitación. Entonces, después de este saludo, traté de ser generosa en la presentación, pero ya la van a ver y va a ser para ustedes una hermosa sorpresa. Entonces, les invito para que le demos la bienvenida a nuestra hermana Dalgis Ortiz. Bienvenida, hermana Dalgis. Amén, hermana Angelita, hermano Julio. Bueno, no había escuchado ese testimonio con el hermano Julio, pero gloria a Dios. Amén.
Bueno, Dios a veces, como dice el himno, cuando queda en silencio, a veces nosotros no sabemos cuántas cosas Dios está haciendo mientras uno está ministrando, mientras uno está orando, mientras uno está clamando. Saludo a todos los oyentes y bueno, vuelvo a decir, es un honor para mí que el Señor me dé la oportunidad a través de usted de estar aquí. Y bueno, espero esta noche el Señor me permita llevar un rayito de luz, esperanza a alguien que sé que lo está necesitando. Así es, y bueno, ya nos envían saludos, vamos a compartir. Bueno, no tengo en este momento, leía yo de Nancy Pereira, Juan David, muchas gracias por estar conectados, Dios les bendiga. Igual también les invitamos para que ustedes nos compartan un versículo que ustedes digan, uy, no, yo estaba viviendo, me cuentan en poquitas palabras para yo también leerlos, y ustedes me cuentan, bueno, este versículo realmente fue tan enriquecedor en un momento tan difícil de mi vida, o en un momento de alegría, usted diga, no, yo estaba en el nivel top de felicidad y este versículo llenó aún más de gozo mi vida. Entonces la invitación es para que ustedes también puedan participar y puedan compartirles. También mi hermano Luis Orjuela, bienvenido mi hermano Luis a este programa Dulce es tu palabra. Dios es extraordinariamente bueno todos los días y nuevas son sus misericordias cada mañana. Entonces, pues vamos a dar inicio porque yo sé que todos queremos y ya necesitamos escuchar a mi hermana Dalgis. Bueno, ella me enviaba un versículo, el primero que me envió, o si quiere sumarse por cual desea que iniciemos. Bueno, yo pienso que por el Salmo 27 y desde el 1. Salmo 27, versículo 1, 2 y 3. ¿Cómo dice, hermana Dalgis? Hermoso salmo, dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Amén. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiada. Amén. Preciosa esta palabra. ¿Por qué este versículo, hermana Dalgis? ¿Qué situación vivía sabiendo que este versículo es un abrigo, ¿no? Es confesar esa esperanza que tenemos puestas en Dios. Bien, este versículo, la verdad, siempre desde muy jovencita, pienso que me apropié yo de estas palabras que escribió el rey David. El rey David fue un hombre que, si analizamos la vida de él, de pronto uno ve la gloria que Dios le permitió tener y todo, pero vamos a mirar por dónde pasó. Fue un hombre verdaderamente con muchos quebrantos, desde temprana edad, porque él... Y bueno, entonces fue un hombre que tuvo muchas experiencias con Dios. Así es. De hecho, él en uno de los salmos dice que ha sentido en cierta forma que él es joven, pero dice, he entendido más que los viejos. O sea, le tocó aprender muchas cosas. Bueno, entonces dice, Jehová es mi luz y mi salvación. La luz es algo que sabemos que, imagínese, si ahorita se fuese aquí esto, nadie nos vería, ¿cierto? Pero salvación, o sea, dice, mi luz y mi salvación. Así es. Amén. La luz te alumbra, te permite ver. Y la salvación quiere decir que estás en alguna situación o circunstancia de peligro. Adversa, exacto. Entonces está diciendo luz y salvación. Amén. ¿Sí? Eso es Dios para él, dice. Pero entonces luego dice, ¿de quién he de atemorizarme? ¿De quién temeré? Perdón, dice. Y luego dice que es la fortaleza. Entonces, luz, salvación, fortaleza.
Son tres cosas diferentes, ¿no? Amén, amén, así es. Entonces, el versículo dice que cuando se juntaron, dice, malignos, angustiadores, enemigos. Malignos, angustiadores y enemigos, dice él. Todos se unieron contra él. Estos tres al tiempo, contra él. Entonces dice que Jehová, o sea, fue eso para él cuando todos se unieron contra él. Entonces dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Estamos hablando de tres que se unieron, o sea, un ejército contra él, dice. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Bueno, estos tres versículos, yo, pues, podría decir que los he vivido en forma literal. ¿Qué vivía? Una situación puntual que su merced diga, esta vez sí fue que, como dicen, se me juntaron todas. Porque para ese versículo describe una situación donde peor no podía estar. Exacto. Bien, corría el año 2003, creo. Me habían invitado a un lugar llamado San Francisco de Asís, en el Magdalena, medio en el sur de Bolívar. Si hablamos del año 2003, nos regresamos, ya sabemos cómo era el sur de Bolívar. Yo realmente, pues, siempre estuve bueno, desde muy jovencita siempre salía de mi casa a ministrar y todo, y la verdad viví muchas experiencias fuertes en el orden público, pero esa es una de las que marcó, bueno, mejor dicho, mi vida, y es que yo llego a este pueblo y tenía que ir a la vereda, sí, era una vereda donde quedaba, era como un caserío. Como el campo. Sí, pero yo no tenía idea, bueno, yo sí sabía que las cosas siempre eran delicadas, pero entonces, ¿qué pasa? Yo llego y cuando en la noche llego, yo pensé tomar como que había transporte y salir de una vez para el pueblito. Y cuando yo llegué a la iglesia y bueno, los hermanos me saludaron y todo, nunca había estado ahí en el pueblo, en la iglesia, hermanos muy lindos. Pero una hermana que me distinguía desde niña se acerca y me dice, hermana, dale, para allá ahora no hay transporte. Entonces yo dije, bueno, me llevó a su casa, me dijo, vamos, amanece en la casa. Toda la noche la hermana me dijo, ¿usted está segura que va a ir? Bueno, sí, el hermano me invitó, el hermano Francisco Valdés era el pastor. Y yo veía que la hermana me miraba. Yo me puse a orar y bueno, me dieron las 2 de la mañana y yo me levanté y yo estaba durmiendo en la habitación con la hermana y cuando yo me voy a acostar, la hermana prende la luz y me está observando. Y ella me dice, hermana, es que quiero decirle algo. Yo sí, es que para donde usted va, nosotros tenemos por esa vía, pero más abajo de donde usted va, pero por esa vía tenemos una finca. Yo quiero comentarle que allá, la verdad, por primera vez en mi vida, aunque había pasado muchas experiencias fuertes, pero yo no sabía que iba a un valle de sombra de muerte. Ocurrieron ahí una de las tantas cosas que ni siquiera en los noticieros se podían decir. Y hoy yo realmente hablar de eso es. Entonces ella me dice, ¿usted quiere ir? Entonces yo cuando veo que la hermana era una persona callada, prudente, cuando yo me levanté a orar y ella me prende la luz, yo dije, esto es... Entonces le dije, bueno, hermana, voy a seguir orando. Yo seguí orando hasta las 5 de la mañana. Y le dije, Señor, ¿tú quieres que yo vaya? Pero hasta el momento yo escuché a la hermana, pero... Y yo sentí, y yo le dije, él me dice, ¿usted va a ir? Le dije, sí, voy a ir. Entonces la hermana me dice, bueno, pero antes vamos, como era sábado y era para estar allá el domingo, entonces yo llego, la hermana me lleva a la escuela dominical de ahí de la iglesia. Todavía no se habían ido para la vereda. No, porque, o sea, yo iba hacia la vereda, que es un pueblo llamado San Francisco de Asís, pero tenía que llegar al pueblo llamado El Copey. Entonces, yo llego, la hermana me lleva y la dominical ya
estaba comenzando. Y la hermana me pasó a la plataforma, el pastor no estaba, estaban los diáconos. Entonces, yo sí vi que la hermana les habló a los hermanos y el hermano dijo, vamos a orar por la hermana que va para San Francisco. Yo sí vi que toda la congregación se puso en pie y los hermanos comenzaron a llorar, levantaron las manos. Y la hermana fue, me llevó, me embarcó, era como una chiva, algo así, un necesito así. Y me recomendó bien, Concho le dijo, mire, ella es una servidora de Dios, qué tal, qué tal. Y todos los que iban ahí me miraban así. Pero yo, bueno, yo me subí y me fui y la hermana se quedó mirándome así. Cuando ya yo comienzo, y eso es una carretera de trocha. Destapada total. Sí, destapada. Entonces yo ya iba así meditando en el Señor y las palabras de la hermana. Y de pronto miré hacia un lado y ya empecé a ver una escena como que me hizo, oh Dios, ¿qué pasa ahí? ¿Uniformados? No, habían un carro, lo tenía ahí. Bueno, una escena que no me pareció bonita y yo hice así, iba orando y nadie hablaba. Todo el mundo era mudo, pero todo el mundo tenía los ojos sobre mí, porque yo era la única extraña. Entonces, cuando ya más adelante, habíamos pasado no sé cuánto tiempo, eso andando, veo que llegamos y era una base de un grupo armado. Y entonces, cuando yo empiezo a ver que eran como hormigas, pero comienzo a ver unos rostros que realmente, o sea, yo estoy ahí dentro, ¿no? Y solo sé que recuerdo que un hombre alto, así delgado, con la cara larga, bien moreno, y con un fusil, él llega y se para en la puerta del bucecito ese viejo, y grita, pero feo, bueno, rápido, bájense, ¿qué están esperando? Y yo dije, oh Dios, y cuando ya yo miro así, me veo dónde estoy, yo suspiré, yo dije, Señor, aquí va tu hija y yo vine porque tú me necesitas. Entonces yo me bajo y no sé por qué todos los niños que venían salieron y se pegaron de mí, de mis faldas, y todos los niños me agarraban de las manos, de la falda y todo, y yo... Como si la conocieran y les inspiraba la confianza, y los niños, seguridad. pero los niños me agarraban, era como apoyándose en mí, como buscando una protección, algo. Abrigo. Y yo dije, pero, o sea, yo no comprendo nada. Y él comienza a tratar mal a todo el mundo. Y yo, claro, obediente, corriendo, salgo y me ubico debajo de un árbol así, calladita, y los niños me rodean. Entonces, recuerdo que el hombre dice, ¿quién lleva equipaje? La gente bajaba al pueblo y solo les permitían subir si tenían el control de cuántas personas habían en cada casita. Entonces, si habían por lo menos 5 en la familia, solo tanta libra de arroz, tanto aceite y con lista en mano. Entonces, nadie llevaba equipaje, pero yo llevaba una maleta porque llevaba muchas cosas para los pastores, para sus hijitos y eso, le llevamos. Entonces yo me bajo y le digo, Señor, ¿quién lleva equipaje? Pero de una forma muy grotesca. Yo digo, yo llevo equipaje, pero él no me mira. Entonces él abre la parte de atrás así. Ajá. Y ahí yo llevo la maleta y una caja. ¿De quién es esto? Y yo le digo, y dice el comandante, nadie lleva equipaje, dice el tipo, no, nadie, no hay nada. Le digo yo, ¿cómo no? Mire, esa maleta y esa caja es mi maleta, mi caja, ábrala, eso es mi equipaje. Y el tipo dice, no hay nada, y ¡pum! Baja. Él me ignora y no me dice nada. Entonces yo salgo y otra vez me coloco debajo del árbol y veo que le dicen a los niños, váyanse para allá, donde están todos, ustedes qué hacen ahí. Los niños me miran y salen corriendo y se van. Entonces, ya dicen, bueno, que todos entreguen las cédulas. Entonces pusieron a los hombres hacia allá y la mujer acá, pero había una niña de 11 años que no era de la vereda y como que iba a pasar vacaciones, era un mes de junio. Temporada de mitad de año. Sí, entonces la niña tiene 11 años. Chiquita.
y es sobrina de uno de los señores, y dice el comandante, ¿y esa muchacha que va ahí quién es y con permiso de quién la traen aquí? Y se arma un problema por esa niña de 11 años, una niña. Entonces yo callada ahí, y una señora muy alta, por cierto, como, no sé, unos 37 años, 40 tal vez, ella toda nerviosa, ella se mete, viene y se mete detrás de mí. También. Entonces los niños los habían quitado y se fueron corriendo donde sus padres, pero la señora viene corriendo y no sé por qué ella se metía detrás de mí. Entonces piden las cédulas y a todo el mundo van y le cogen la cédula, y yo tengo mi cédula en mano, pero a mí no me la toman. Entonces cuentan, tan, dicen, bueno, hay tantos, falta una cédula. Cuando dicen falta una cédula, la señora, con los nervios que tenía, no había entregado la cédula, pero yo dije, soy yo. Entonces le digo yo, soy yo, pero aquí está. Le digo yo, pero aquí está. Hace rato la estoy entregando. Entonces se viene, no puedo olvidar, un joven, yo creo que tendría unos 21 años, quizá 20, con unos ojos claros, pero se viene donde esta señora, y la señora comienza a llorar. Y saca corriendo el celular y dice, dice ella, por mi madre, que yo fue que se me olvidó. Y esa señora saca la cédula y la trataron de una forma tan atroz, tan terrible. No había respeto ni por el anciano, por el niño, ni por el bebé, por nadie. Entonces dice, no, y la señora comienza a llorar y la tratan tan horrible. Y ella viene y se agarra de mis hombres y le pegan. Yo bajo el rostro y le digo, y tengo mi cédula así. Y los cuentan, tantos, pero solo falta una cédula, dice la de la señora. Entonces yo veo cuando él viene por encima a agarrar a esa señora. Yo no sé, de pronto, si usted me está escuchando, le quiero decir que hay un Dios en el cielo que está tomando de esto un informe, y es que yo veo que él pasa por encima de mí. Como si no hubiera nadie. Como si ahí no estuviese nadie. Y yo me quedo con la cédula en la mano, y agarra a la señora y la estruja horrible. Yo empiezo a invocar el nombre de Jesús, y yo digo, aquí está pasando algo, porque cuando yo llego y me bajan, que ya comienzan a contar y eso, yo sentí literalmente como si a mí me hubiesen envuelto desde la cabeza hasta los pies con un lienzo muy suave como de algodón. Yo sentí eso, y yo sentí que mi cuerpo todo se erizó. Cuando ese joven pasa así por encima, yo dije, aquí está pasando algo. Entonces yo llegué y me pellizqué muy duro este brazo. Yo decía, estoy soñando, yo estoy en el cuarto de mi casa y esto es un sueño, no es real lo que acabo de ver que pasa. Pero todos los que vienen en el carrito ese sí me están observando, y ellos todos ven que a mí no me dicen nada. No me registraron la maleta, ni la caja, ni nada. Los únicos que no la perciben. Y está el jefe, recuerdo tanto que tiene una cinta negra amarrada casi, y está al lado mío, se hace al lado mío, y comienza a tomar una limonada con buen hielo bien fría. Y comienzan, y se arma el problema por la niña de 11 años. ¿Por qué era tan atrevido de no haber pedido, como decir, necesitaban pasar una carta, pedir un permiso especial para que alguien el protocolo. Y por una niña de 11 años, le dice mi comandante, pero es solo una niña. Vea, yo clamaba a Dios para que en mi presencia no fuera a ocurrir nada. Y yo clamaba y vi la gloria de Dios. Pero la forma como nos trataron por llevar la niña, pero a mí nada, no pasaba nada. Entonces llega y dicen, bueno, lárguense, pero de una forma horrible. Ya, todo el mundo comienza a subirse. Y yo, como a mí no me han dicho nada, no me reciben la cédula, no me hablan, yo me quedo parada, estoy al lado del comandante. Le digo, señor comandante, ¿y yo? No me contesta. Oh, Señor Jesús, que tú estabas ahí.
Amén. porque tú estás escuchando lo que hoy digo aquí. Y tú estabas ahí. Amén, gloria a Dios. Que la gloria es para ti y todo el reconocimiento, sí. Amén, así es, así es. Señor comandante, ¿qué pasa conmigo? Mm. No me dice nada. Entonces todos se suben al carrito, al bucecito ese, y el chofer me mira por el espejo y yo estoy parada al comandante y le hago así, pero ahí nadie podía ni pestañear. Entonces él me mira por el espejo como que dice, no me quería dejar porque me recomendaran bien con él, y entonces yo hago así. Y pasan unos minutos, entonces veo que ese señor le hacía al bus así como que, Ya iba a arrancar. y se bajó y le destapó adelante así y que a mirar como que el motor. Entonces le decía, y bueno, ¿y qué pasa hoy? ¿Por qué no se largan así? No, es que no sé esto que le está pasando. Pero yo entendí que era que él no me quería dejar. Entonces él se subió y cuando le digo yo, señor comandante, ¿y yo? Entonces no me contestan. Entonces ellos están de este lado, hicieron como así, nunca llegan. Entonces yo al ver que soy ignorada y todo, a mí me vino a mi mente, a mis 14 años, yo estaba leyendo ese pasaje donde Pedro sale de la cárcel y los guardias no lo ven. Igualito. Y en ese momento, yo me acuerdo que a mis 14 años, le dije, Señor, qué bonito vivir una experiencia así. Y en este siglo yo quisiera decirle a los jóvenes como yo y a la gente que el Dios de Pedro también puede hacer eso hoy. A mí me vino a la mente Esa petición. y me trasladé a mis 14 años. Amén. Y enseguida me viene a la mente lo que está pasando. Entonces, cuando ya yo comprendo, Amén. le digo al comandante, bueno, señor, fue usted muy amable. Entonces, con su permiso, yo me retiro. Ajá. Y yo salgo caminando por el medio de todos ellos y le digo, muy amable, muchas gracias, muy amable. Y les decía, y me he subido al bucecito de ese viejo como una chiva. Se subió. Y me subo. Entonces, el chofer apenas yo me subí, arranca eso. Y cuando yo me subo, yo iba atónita. Completamente. Es que una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Impresionante. Sí. Entonces, yo me subo y cuando ya veo que se alejó un poquito ya Sí, no sí. nos veía, yo comienzo a levantar las manos y comencé a cantar duro. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, y comencé a adorar al que vive. Y yo levantaba mis manos y adoraba y adoraba. ¿Y qué hacían los señores del bus? Entonces la gente del bus me dice, un señor rompe el silencio y me dice, usted es una misionera de Dios. Le dije, bueno, sí, iba a cumplir una misión. Así es. Entonces yo llego y me bajo y cuando el bus, a mí me han recomendado, yo no sabía ni dónde quedaba iglesia ni nada, pero la iglesia quedaba justo en la calle, en la entrada del pueblito por donde entraba el bus. Ajá. El señor me para y me deja ahí, yo me bajo, él me baja la caja, la maletota que La llevaba. maleta. Ya yo llego y está el pastor predicando, el hermano Francisco Valdés. Ajá. ¿Qué hora Entonces, era ahí? Ya eran eso de las 10:30 de la mañana. Ajá. Del domingo. Sí. Y la campaña comenzaba, creo que era de 8 días. Ajá. Comenzaba el lunes, terminaba el siguiente domingo. Entonces, Eran 8 días de campaña. y yo llego y cuando entro, yo entro y él está así de frente. Yo voy entrando y yo le hago así, o sea que ¿para dónde cojo? Yo no sabía para dónde coger y yo con esa caja, esa maleta ahí. Entonces yo veo que él no pestaña ni nada. Entonces yo paso por la mitad del templo, me doy la vuelta así
Y me voy guiando y voy, creo que es la casa pastoral, salgo al patio y entro y me paro en la ventana del patio y toco y le hago. La esposa de él había salido y estaba mirando algo, fue a buscar algo. Cuando ella voltea y me pega un grito, dice, Dios mío, Dalgis, ¿cómo llegaste? Le dije, Dios me trajo. Me dijo, sí. Entonces, bueno, cuando pasa la escuela dominical y todo, ya él se sienta y se rasca la cabeza y dice, no entiendo cómo pasaste. Entonces, él no me alcanzó a avisar. Resulta que yo quería llegar el lunes. Pero dije, no, le voy a dar la sorpresa de llegar el domingo. Porque eran de confianza, Y mucha confianza para mí. Bueno, fue de sorpresa. Entonces, resulta que él me había llamado. Pero ya yo venía en camino para decirme que no fuera. Entonces, cuando ya estoy ahí, él me dice, la verdad, me dice, hace 9 años no se hace ningún evento aquí, porque no es permitido que nadie entre. Y la verdad, el hermano que había estado antes de él, lo sacaron para un lugar de reposo por las cosas que vivió. Y este hombre valiente aceptó entrar ahí. Entonces, él dijo, definitivamente Dios te trajo. ¿Y ahora qué hacemos si ya estás aquí? Cuando se enteren. Entonces él dijo, no, esto hay que ponerle la cara. Amén. Le dijo a los hermanos, aquí tenemos a la hermana Dalgis, bueno, los hermanos todos me miraban así como quien dice, y oraron. Y él bajó a la base y habló con el comandante y le dijo, vengo a que me dé permiso para que los hermanos suban. Vamos a tener servicios estos días y saben que por eso ellos saldrán de su casa. Nadie podía salir de la casa después de 4 de la tarde. Entonces él dijo, y tenemos una visita de Bucaramanga, yo venía de Bucaramanga en ese momento, y que llegó y va a estar con nosotros, una hermana que canta, bueno, total, él dijo. Y cuando él sube otra vez y se rascaba la cabeza, dice, nada, no preguntan nada, ni quién eres, ni por qué no llegaste con permiso, ni por qué no pedí permiso, ni nada. No preguntan nada. No preguntan nada. Tuvimos, y los hermanos al darse cuenta que eso ocurrió, hacía 9 años, no tenían campañas con fraternidad, nada. Dios mío, tremendo. Y entonces yo lo único que les dije fue, hermanos, creo que Dios me permitió llegar aquí y me envió para que ustedes se den cuenta que el Dios de la Biblia, el Dios que cerró la boca de los leones y no dejó que destruyeran a Daniel, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, es el Dios de esta iglesia. Y aquí se está moviendo con poder. Amén, gloria. Entonces eso permitió que la congregación tomara fuerzas. Total, y se llenara de aliento, de esperanza. Eso es algo que yo no podré jamás olvidar. Amén. Ahora la salida. ¿Me va a contar el regreso? Pues yo tenía que salir. Ok. Me imagino ese regreso, pero me lo va a contar después de la pausa. Y ustedes, por favor, no se lo pierdan. Miren estas experiencias que definitivamente nos llenan de aliento. Dice Daniel capítulo 2, de los milagros y maravillas que Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las publique. Y eso, para eso es BR Radio, porque es radio, televisión en vivo y estamos haciendo precisamente esa labor. Conviene que yo las publique. Así que nos vamos a una pausa cortica y ya regresamos porque ya viene el regreso. Salir de, ¿cómo se llamaba el pueblo? La verdad es San Francisco de Asís. San Francisco en el de sur Asís. de Bolívar. El regreso. Bueno, ya nos vemos, nos vamos a la pausa. Así es, hermana Ángela, vamos a escuchar una melodía interpretada por nuestra invitada de hoy, nuestra hermana Dalgis. Amén. Lo haré a tu manera. Amén. Tu opción, Señor, muy simple parecía. Quise probar que había algo mejor, mas todo lo que hice me hizo daño, y cada paso más
luché contra tu intento de ayudarme. Te di la espalda una y otra vez. Huí con la esperanza de ser alguien. Y al final de todo fracasé. Lo haré a tu manera, pues traté a la mía. Y anduve errante sin hallar una salida. Lo haré a tu manera y con alegría. Señor, tu amor sanó mi corazón. Lo haré a tu manera, pues traté a la mía. Y anduve errante sin hallar una salida. Lo haré a tu manera y con alegría. Señor, tu amor sanó mi corazón. Señor, tu amor sanó mi corazón. Lo haré a tu manera. Y bueno, ya viene el regreso, porque si la llegada fue un milagro, me imagino que el regreso también. Entonces continuemos con nuestra hermana Dalgis. Bien, estuvo el programa, fue una bendición, pero el regreso. Y nunca le preguntaron al pastor ni por qué, ni por dónde pasó, nada. El asunto es que ya cuando yo venía de regreso, el pastor venía conmigo y la esposa. Entonces ya ellos se vinieron. Y cuando veníamos, entonces ahí sí venía yo como, pues soy humana, somos humanos. Y yo suspiraba, el corazón como que llegamos a la base, nada, no hubo preguntas, no dijeron nada. Bueno, yo salí y regresé a mi casa, bueno. Bueno, quiero decir, antes de seguir, es que antes yo de salir para allá, recuerdo que estuve en ayuno y yo el día viernes y jueves y viernes yo estaba ayunando y yo después decía yo, ¿por qué oro así? Cuando estaba orando decía, Señor, yo ato toda mano derramadora de sangre que quiera hacerme daño, todo espíritu de crimen. Entonces yo decía, pero otra vez me decía, bueno, ¿yo por qué estoy llorando de esta manera tan extraña? Y cuando fueron a orar por mí, mi mamá y eso, para despedirme para el viaje, mi mamá oró de la misma manera y los hermanos que estaban ahí, yo me fui como pensando, porque yo oraba así. Dios conoce todo lo que va a pasar. Entonces, yo de regreso, bueno, no preguntaron nada, pero listo, yo salí de ahí. Y yo llego y les comento, pues lógico, en la iglesia le conté a mi pastora, a la esposa, toda la situación y cómo estaba el pastor allá, cómo los hermanos vivían. No era fácil, era bastante difícil. Entonces, ahí en la iglesia se hizo una bandera y se colocó la bandera de allá, de ese pueblo. Amén, gloria a Dios. Y entonces en todos los cultos orábamos por ese pueblo, comenzamos a orar por ese pueblo. Entonces el pastor se llenó de valor al ver lo que Dios hizo. Dijo, no, es que el Señor... Y organizaron una campaña y entonces ahí ya invitaron a un pastor con la esposa y me vuelven a invitar para que yo vaya a cantar. Pero esta vez yo sabía para dónde iba. Y ahí sí que Las cosas que ahí pasaron, Dios del cielo, que pasaban pues en ese lugar, porque ahí sí puedo decir yo el Salmo 23, el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte. Ese era un valle de sombra de muerte. de terror. De terror. Cosas que realmente, créanme, lo que ahí pasaba supera la visión de cualquier película.
Entonces, bueno, yo comencé a orar y yo le dije al pastor, bueno, voy a orar y le voy a preguntar a mi pastor y a la esposa de mi pastor que me ayude en oración y le doy la respuesta. Entonces, él me dio un mes y yo estuve orando y me dijo, bueno, si usted siente, vaya. Bueno, le dije, vamos a ir, pero empezamos a orar 3 meses orando. Entonces, el grupo de intercesión de allá de la iglesia, cuando yo viajé, se quedó orando. Cuando ya llegué al pueblo, donde sabía que tenía que llegar, bueno, ahí yo tenía que dejar mi teléfono celular, porque allá nadie podía tener teléfono, nadie, ni nada, no había teléfono ni nada. En ese lugar vi yo, no sé si alguien vio alguna vez una película de Jumanji. Resulta que en ese pueblo parece, lo que voy a decir, parece de pronto una película, pero es real. En ese pueblo donde había sido el puesto de salud, los colegios, todo eso, como todas esas personas, unas pues las desaparecieron, otras tuvieron que ir, creció maleza y rompieron los techos de las casas y eso quedaba así, donde fue el puesto de salud, todo eso. Cosa fantástica. Eso era un pueblo así, solo los poquitos que fueron valientes y se quedaron ahí, que eran puros hermanos prácticamente de la iglesia, y el pastor. De resto ahí esas casas estaban vacías y eso, bueno. Entonces, yo ya cuando regreso, o sea, ya salí, bueno, cuando ya regreso a los 3 meses, entro y ya yo sabía para dónde iba, pero entonces el pastor sí bajó a recibirme al pueblo y él iba en su moto, ya yo me subí en ese carrito y ¡ay Dios! Entonces cuando ya llegamos a la base, pues ya nos mandaron a bajar y yo quiero decir hoy que somos cartas leídas. Así es, amén. Resulta que cuando yo llego y me recibe, alguien me dice, Dalgis Ortiz, buenas tardes. No, buenos días. Y miro un rostro, era un rostro conocido. Era un joven que allá en Valledupar yo había evangelizado y evangelizaba. Y yo decía, Señor, si él me hubiera visto a mí en otras, ¿qué hubiera sido de mí? Entonces a mí me dice, bueno, él me saluda y yo me quedo así impresionada, entonces ya me dice el comandante, Dalgis, bienvenida a este lugar, pero yo quiero hacer unas preguntas antes. Y yo, sí, señor. Y el pastor ahí parado y es hombre valiente. Y él ahí parado. Entonces dice, bueno, pero ya yo tenía el permiso y todo ellos, pero el hermano estaba. Entonces dice, nosotros queremos hacer unas preguntas. Sí, señor. Dice, es que nosotros nos han dicho, hemos escuchado que usted estuvo aquí hace 3 meses. Imagínese usted qué iba a contestar. Ahí nadie puede entrar sin permiso. Entonces yo me quedé así y le dije, sí, señor, es cierto. Dice, sí, entonces, ¿verdad? Sí, señor. ¿Y qué vino a hacer? Vine a hacer lo mismo que ahora, a decirle a ustedes y a todos que Jesucristo les ama, a exaltarlo y a glorificarle, y a decirles que Él va a volver pronto, y que les ama y les quiere salvar. Amén. Entonces me dice, entonces es cierto que usted estuvo aquí hace 3 meses. Le dije, sí, señor, es cierto. Dice, tan extraño, porque por aquí nunca la vimos pasar. Impresionante. Invisible. Entonces yo les dije la verdad. Yo les dije, es que ese es el Dios que nosotros predicamos. Él vive. Me dijeron, bienvenida. Y cuando usted desee venir aquí, mientras nosotros estemos, quiero que sepa que a la hora que sea, usted puede pasar por este lugar. Amén. Yo dije, bueno, no olviden nunca que Jesucristo les ama. Entré y salí de ese lugar. Tranquila. Y bueno, viví esa experiencia inolvidable. ¿Cómo olvidar las tantas cosas que Él puede hacer? Entonces, ¿qué pasa? Creo que cuando uno, desde jovencita aprendí algo, me lo enseñó el Señor y quiero de pronto compartirlo. Cuando uno tiene problemas, dificultades, pruebas, no hablemos tanto de la prueba y la dificultad. Recordemos las victorias que Dios nos ha dado y hablemos de las cosas
maravillosas que el Señor ha hecho con nosotros. Amén. Así Y es. resulta que la fe de nosotros se fortalece. Así es. Porque cuando hablamos de Él y de sus obras, pues sencillamente lo estamos invocando y nosotros estamos recordando esa victoria. Entonces, en mi caso, cuando hay situaciones, comienzo a recordar eso. Amén. Y me digo, bueno, si es el Dios de Pedro, si es el Dios de todos, entonces el Dios de ayer, el de hoy, y Él no ha cambiado. Amén. Así es. Entonces, todavía está conmigo. Y quiero decir algo. Segunda de Crónicas, Amén. el 16:9. 16:9 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder en favor de aquellos que tienen corazón perfecto para con Él. Perfecto. Pero quiero decir algo, que esto está en el Antiguo Testamento Amén. y es hermoso y debemos apropiarnos de Así estas es. promesas. O sea, vale la pena ser fiel a Dios, pero luego nosotros encontramos después que dice que si nosotros fuésemos infieles, dice, Él permanece fiel. Y el que escribe esto es un hombre que le falló a Dios porque tuvo miedo. Cuando le dijeron, tú andabas con él, es de ellos, él tuvo miedo y dijo, no estaba con él, lo negó, le falló. Pero luego, después de ser lleno del Espíritu Santo y todo, no le volvió a negar. Amén. Pero él escribe y dice, y si fuésemos infieles, él Él permanece fiel. Así es. Yo quiero decir que en realidad Él ha sido mi luz, ha sido la fortaleza de mi vida y siempre ha sido mi salvación. Así es. El Señor le bendiga. Bueno, le quiero preguntar, Dalgis. Bueno, hoy vamos, me dice nuestro máster de cabina, que podemos extendernos. ¿Cuánto? 15 minuticos, imagínense, nos acaban de obsequiar. Estamos en la oferta. Entonces, le acaban de obsequiar a Dulce es tu palabra 15 minutos hablando con esta mujer tan hermosa que de verdad a mí me conmueve mucho escucharla y siempre será un instrumento tan valioso en las manos de Dios. Pero Dalgis, perdón, si hay algo que nos quiera compartir, porque este versículo es impresionante, porque los ojos de Jehová contemplan la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto. ¿Estaba viviendo algo en ese momento para tener como referencia a este versículo? En ese momento, o sea, cuando aquel entonces. Ah, entiendo. Pero yo quiero decir es esto, por ejemplo, a los jóvenes que me están escuchando, si un joven me está escuchando o un adolescente, en realidad, desde niña yo siempre decía yo soy cristiana y en el colegio pues muchas veces se burlaron de mí y todo eso, y a uno lo que ahora le dicen bullying, ¿no? Ok. Sí, y antes no le daban tanta trascendencia a eso, ¿no? Pero uno lo vivía y mis hermanas también recuerdo que contaban cosas de que lo vivían, pero entonces a qué yo me refiero. De pronto cuando el joven está en la universidad, cuando está donde se encuentre en el trabajo, donde sea, muchos se avergüenzan de decir que son cristianos. Y pienso que no es que no amen al Señor, no sé, porque Pedro le negó, pero Pedro no estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Pero después que fue lleno, fue otra cosa. Entonces, pienso que hay algo, y es un versículo muy lindo que dice, haz tesoro en el cielo. Resulta que nuestra vida cristiana y nuestro comportamiento y nuestro diario vivir, muchas veces no sé cuántos de los que me están escuchando o sea ahora, el enemigo les está ofreciendo un plato de lentejas. Y te está diciendo, esa esposa que tienes ya no se ve tan bonita. Pero mira que la vecina que te sonríe, esa sí que está hermosa. Sí, no sé, de pronto no pensaba, no sé esto porque el Señor sabrá.
Eso es un plato de lentejas. Barato. La salvación no tiene precio. Así es. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿qué pasa? Si hemos pasado alguna noche de rodillas, si alguien está en una prueba y de pronto usted se ve tentado a hacer un mal negocio porque tiene una escasez económica y el enemigo le está ofreciendo muchas cosas torcidas, qué sé yo, pero creo que cuando nosotros nos guardamos para Dios, esto tiene una recompensa muy grande, porque es hacer tesoro en el cielo. Y es como un ahorro. Cuando nosotros tenemos un ahorro y llega un momento de dificultad, echamos mano de esto. Entonces yo creo que cuando nosotros, el caso de Daniel se mantenía en integridad con Dios. Y aunque muchos quisieron derribarlo, lo que dice el Salmo 34, ¿sí? Amén. Versículo 7. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Eso fue lo que pasó con Daniel. Si Daniel por miedo se hubiese inclinado delante, ¿sí?, al sonido de los tamboriles y eso delante de esa estatua, él hubiese quedado en vergüenza. Y le digo por qué. Porque después que el enemigo incita a la persona al pecado, después, ¿qué pasa? El ángel se contrita al Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Luego se burla. Sansón no era el propósito de Dios que terminara de esa manera, pero jugó con lo que Dios le había dado. Entonces yo creo que nosotros cada día debemos, como nunca, valorar esta salvación. Así es. Y más ahora, y cuando, como dice un coro que me gusta, cuando nadie me ve Es ahí, en la intimidad, en lo secreto. y los pensamientos, Dios los conoce. De pronto a veces hay pensamientos de envidia, sí, Codicia. de maldad, de codicia, de muchas cosas, pero la envidia es algo tan terrible, tan horrible, tan feo. Y creo... Y la gente dice que no es envidia de la buena. Ningún cáncer es terapéutico. O sea, que la envidia... O es sentir envidia. celos por lo que Dios le da a alguien. Pero si es que Dios para todos tiene. Amén, así es. Sino Así que es que hay un versículo hermoso, dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El Señor pesa los corazones, conoce los corazones. Pero es que nosotros somos humanos, llenos con muchas falencias, pero hay una sangre que nos limpia. Y cuando queremos agradar a Dios, nosotros podemos cambiar. Dalgis, perdón mi pregunta. ¿Su merced nació en un hogar cristiano? Sí. Un versículo, 2 de pronto, que su merced tenga presente de su mamá. De mi mamá. Que su merced diga, esto me lo enseñó mi mamá y nunca lo olvidaré. El Salmo 27 y el Salmo 23. Amén. Me enseñó primero el Salmo 23. Me ponía a repetirlo. Amén. Y luego cuando ya fui una adolescente, entre los 13, eso, que orábamos o hacíamos devocionales, ella leía el Salmo 27 y me lo regaló y como consejo me dijo que lo leyera. Y sino que lo lee uno, pero luego me di cuenta con los años cómo los viví y los sigo viviendo. Así es. Entonces esto es algo que aprendí en mi infancia. Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Estoy leyendo la nueva versión internacional. El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Maravilloso. Amén. Precioso. Ahora, Dalgis, de su papá, ¿qué lecciones guarda referente a la palabra? La formación que yo recibí
en cuanto a la palabra de Dios y todo. Realmente la recibía de mi madre. De mi madre. Mi papá era una persona asistente, él iba y todo eso. Y él era muy orgulloso que sus hijos y sus hijas sirvieran a Dios y eso, pero él siempre iba como por los laditos. Entonces, en el final de sus días, una de las victorias grandes que Dios me dio y pude ver es que mi padre fuese salvo. Gloria a Dios. Y en el momento que él está partiendo la eternidad, recuerdo, él había quedado ciego y mudo. Un tumor que tenía. O sea, y él quedó ciego y mudo, entonces yo estuve ahí a su lado y todo el tiempo cuidándolo y eso. Entonces cuando él ya comienza a partir y él yo lo veo que queda mirando fijamente así lejos con la mirada y yo le digo, Padre, tú estás viendo algo, ¿qué ves? Y me dice, veo a mi Señor y a sus ángeles. Y dice, gracias Dios mío, mi papá pudo partir con el Señor ya en los en el últimos ocaso de su vida, ya en los últimos segundos de su vida, o sea, ya cuando prácticamente estaba partiendo ya a la eternidad. despidiendo. Es de las cosas que yo agradezco a Dios, porque yo le decía, Señor, si yo te he servido toda mi vida, le decía a Dios, permíteme ver a mi Padre salvo. Amén. Porque tú puedes ir a la iglesia toda la vida, pero eso no quiere decir que estés convertido a Dios. Pero qué bonito es caminar con el Señor. Amén. Y bueno, quiero de pronto decir que todo no ha sido perfección porque yo no soy perfecta y hay algo que yo quiero de pronto ya, para terminar estos 15 minutos, algo que una vez me pasó muy feo. Es que cuando hablaba de pronto de la envidia, mi mamá siempre me enseñó la rectitud, ¿no? Mi papá era un hombre dentro del humano muy recto, él nos corregía y él no le gustaba nada mal. Pero la búsqueda de él para el Señor, él nunca estaba enamorado de Dios. Pero entonces, recuerdo que una vez estaba en algún lugar, en una ciudad, y de pronto dijo una joven, ay, es que alguien me va a dar, o sea, algo muy especial, y algo que Dios, Señor, le pedí a Dios que me cubriera con su sangre, porque siempre me he alegrado mucho cuando a alguien le va bien. Yo soy feliz de ver que la gente triunfa, que la gente prospera. Es más, me gusta ayudar a que la gente logre su sueño. Avance. Amén. Pero resulta que cuando yo oí que ella dijo eso, dentro de mí sentí, no me gustó y dije, yo quiero eso. Pero nunca había experimentado lo que era sentir eso hacia alguien. Cuando yo sentí eso, yo dije, un momento, ¿y tú por dónde te metiste? Y esto no es de mí. Yo me quedé callada así, comencé a reprender y cuando yo terminé, que salí de ese lugar, yo me tiré de rodillas y no dejé de gemir y de llorar al Señor y decirle, Señor, en tu nombre hay mucho poder. Y reprendí eso. Ese sentimiento, esa emoción. Sí, como que me molestó que le fueran a eso porque yo lo creí y dije, no, Señor. Y nunca en mi vida, ¿y eso de dónde apareciste? Le dije, no, Señor. Y es que ese diálogo interno, ¿cómo es de necesario, Dalgis? Yo le dije, Nadie lo aquí tú supo. no tienes cabida en mí, así se lo dije. Amén. Sé que me mandaron un misil. Y yo dije, yo no sé qué puerta abrí yo, Señor, hoy para que ese misil me entrara a mi corazón. Y yo dije, pero hay mucho poder en el nombre de Jesús. Y lloré Amén. Gloria. amargamente. Y dije, Señor Jesús, perdóname, pero ahora en tu nombre, saca fuera eso. Y yo no sé por dónde te metiste, pero fue una cuestión horrible. Yo entendí que eso era algo diabólico. Yo dije, Señor, libérame ahora mismo. Amén. Pero nunca, y yo pienso que eso es tan horrible, y yo solo lo sentí como un instante, fue unos minutos, nada más. Y yo lloré, yo creo que me levanté con los ojos hinchados de llorar. Y le dije al Señor que me cubriera con su sangre y que nunca jamás en mi vida yo sentí algo tan horrible. Entonces pienso que es muy triste y muy horrible una persona que tiene esa clase de sentimientos. Yo quiero decirle... Porque una cosa natural, sí, ay, pues como que me dio rabiecita, pero frenar. Esta cosa que los alimentes. Claro, porque empieza uno a acariciar. No. A acariciar y a pensar, es natural. Natural, aquí no pasa nada. No, el hermano Álvaro Torres nos decía una vez una enseñanza que una cosa es que un pájaro llegue y se pare en tu cabeza, tú no tienes la culpa,
pero que él ya llega, haga el nido, coloca los huevos y tiene los polluelos, Otra tú lo cosa. dejas. Entonces, hay muchas cosas que nos acechan, pero hay un ángel, el ángel del Señor, que está a acampa. nuestro alrededor y nos defiende. Nos defiende, no solo hablo de esta clase de peligros, porque el Señor dijo que tuviéramos cuidado del que mataba el cuerpo, pero el alma también. Entonces yo pienso que lo más hermoso es que siempre le digamos al Señor que guarde nuestra alma, Amén. nos esconda en Él y que estemos listos porque este asunto ya está que se acaba. Tiene toda la razón, Dalgis. La maleta ya debe estar. Amén. Ya debimos haber hecho check-in hace rato. Check-in. No, yo creo que ya estamos en la sala de espera. Claro. El vuelo ya se va a anunciar. Amén. Ya estamos en la sala de espera. Y Están te- diciendo, tú, Pasajeros. María, Pedro, oye, tú que estás escuchando allá, oye, te están llamando, ¿sabes? Están diciendo, oye, el vuelo ya se está anunciando la salida. Escucha la guerra, los rumores de guerra. Mira las pestilencias. Y si ves las redes sociales, los noticieros que están anunciando que viene una hambruna para el mundo. Y si te das cuenta, los científicos están anunciando la gran tribulación. Todo lo que dicen que viene. Y dicen que las cosas que iban a pasar y que dentro de no sé cuánto tiempo ya están sucediendo. Entonces, escucha que se está diciendo, está pronto a salir, a despegar el vuelo celestial. Sí, ya, hagamos la fila para el embarque. Porque esto Amén. ya está. Ya estamos en fila, ya estamos Amén, amén. ahí, amén. Entonces, que mi Señor realmente en su misericordia nos permita ser sabios. Dice la Biblia, la meta del inteligente es la sabiduría. ¿Qué tal ese versículo, Dalgis? En Proverbios 17. La meta del inteligente es la sabiduría. Qué hermoso. ¿Ah? Enséñanos a contar nuestros días, Señor. Así es, Que lo amén. vivamos, que vivamos sabiamente. Dalgis, quiero contarle, quiero saludar, ¿puedo saludar? Bueno, dice, saludé hasta el hermano Guillermo Gil, Dios lo bendiga. Tengo una radio oyente que está, la hermana Patricia Cobo. Dios les bendiga, hermanos. Qué testimonio tan poderoso, gloria a Dios. Ruego sus oraciones por los nativos japoneses. Gracias. Así como oramos por los de allá del pueblo, ella nos pide oración por los nativos japoneses. Pati, gracias por estar conectada, Dulce es tu palabra. El próximo miércoles te recordamos que es en el mismo horario de 8 a 9 de la noche perdón que mi máster me está hablando. Pati nos saluda desde Tokio, Japón. Ella nos saluda desde Tokio, Japón. ¿Qué hora es allá, Pati? Y nos saluda también Aida Narváez. Lo más maravilloso que me ha podido pasar en mi vida incomparable es el amor de nuestro Señor Jesucristo en mi vida y poderle servir en evangelismo para sus almas, hablar las maravillas de nuestro Señor, el que sana, el que salva y que no hay nadie como Él, bendito, santo. Me hace feliz andar con Él, así es. Un saludo, bendiciones, dice Rubén Ospina. Dice, amén, gloria a amén. Dios. Dice Pati Cobo, Dios les bendiga. También nos dice saludos desde Tokio. Omaira de la Osa Contreras, amén, amén. Aida Narváez también. Pati Cobo dice, amén, ya compartí con mis hermanos. Son las 11:09 a.m. ya del jueves. O sea que te hablamos desde el pasado. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Vamos a visitar también a revisar YouTube. Dice mi hermano Ignacio, qué lindo es el Señor Jesucristo. Así es, hermano Ignacio. Alex Ginette, un saludo muy especial. Dios las bendiga grandemente. Nancy Pereira desde Bucaramanga, maravillosos testimonios. Así es, gracias hermana Dalgis por habernos compartido estas experiencias que yo sé que también son muchas las que tiene, que ha vivido de la mano de Dios. Nicolás Gaviria, Dios las bendiga. Salmo 34:7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Muchas bendiciones les deseo desde aquí, desde Medellín. El hermano Nicolás, gracias por haberse conectado con nosotros, por su saludo. De verdad que sí, lo esperamos el próximo miércoles en un nuevo espacio de Dulce es tu palabra. Tendremos un invitado. Que es un hermano que ha recorrido
también un camino y que yo me gozo cada que lo escucho enseñar la palabra porque transmite un espíritu de adoración y de realmente una enseñanza. Entonces, no se pierdan, por favor, el próximo miércoles. Si ustedes ven que alguien va como desfalleciendo en su fe, que alguien como que tiene ese pequeño desánimo, que yo la verdad es que escucho el culto virtual y cómo recibo de Dios. Entonces así va uno tomando esta relación con el Señor muy virtual. Y la verdad es que esta relación debe ser presencial, vertical y espiritual, sobre todo. Entonces compartan este espacio con todas las personas que ustedes puedan, porque el testimonio de hoy, no sé, pero a mí particularmente me ha quebrantado muchísimo y bueno, vivimos en un país que cada día cuenta unas experiencias muy duras, pero más son las experiencias en Dios. Y Amén. Todos los días se añaden personas que reconocen ese poder maravilloso de Dios y empiezan a vivirlo. Bueno, mis hermanos, de verdad que fue un privilegio haberles acompañado hoy. Espero que ustedes hayan disfrutado tanto este espacio como yo personalmente, y yo sé que también nuestro máster, el hermano Julio César Pereira, lo voy a invitar a tomar un café, vamos a ver si acepta. Al hermano Ezequiel, también hermana Dalgis, gracias. Unas palabras así en el último minuto para nuestros oyentes. Bueno, que nos esforcemos para honrar a Dios. Y en verdad, tan lindo como dice el apóstol, aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel. Así es. No hay un amor más grande, en realidad no lo hay. Ya no está mi padre ni mi madre, pero aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, el Dios de la gloria está aquí conmigo, sigue estando. Y es un honor, Amén. es un honor. Que el Vivir Señor con me Él. permita estar aquí, es un honor, en realidad. Y Gloria hasta a el día Dios. de hoy, y sé, como el himno que canto, que veré su rostro. Ay, cántenos un pedacito. O bueno, de pronto yo quisiera más bien como cantarles algo de lo nuevo que viene. Pero por favor, es primicia. Esto sí es top. Porque es que esta es ya, a ver, cuando ya uno no tiene los 15, ni los 20, ni... Nada, dale. Pero estamos aquí en pie. Gloria O sea, a Dios. ya empieza el ocaso, ¿no? Ya Ok. después, sí, porque uno empieza ya después. Entonces, dice así. No, no es la soledad, ni la sensación de estar a un lado. No, no es la enfermedad, la falta de fuerzas, el ocaso. No, la realidad no me va a matar en mi fracaso. No, no importa la edad, aún el guión no ha terminado. Mañana la vida golpeará mi puerta. Yo tengo esperanza en un Dios que da vida a las cosas ya muertas. Amén. Y aunque yo le falle, hay fieles promesas. Él llama las cosas que aún no son como si ya existieran. Impresionante. Bueno, y hablando de otra cosa, pero de lo mismo, perdón, Máster. ¿Y para cuándo viene? Prontico ya. ¿Prontico? Sí. Bueno, las redes sociales. En las redes sociales. ya Las redes estará. sociales de Dalgis Ortiz en YouTube la pueden encontrar, ¿cierto? Sí, pero ahorita sí, yo le decía, es que he sido, como la verdad, cuando empecé, pues yo era una niña cuando comencé a cantar y todo, pero no estaba en las redes sociales ni nada. Pero resulta que uno, si no se actualiza, se queda obsoleto. Y yo le decía a alguien, todo lo que usted encuentra en YouTube, donde sea, yo jamás he subido nada. Porque otro lo ha subido. Sí, yo nunca he subido nada, es nada, ni una Bueno, foto mía. pero ustedes solamente Pero ahorita, colocan. en el nombre de Jesús, si las redes sociales lo usan otros para hacer maldad, nosotros vamos a ir al mundo. Así es. Entonces, en el nombre de Jesús, ahorita todo esto va a salir en todas las plataformas, en el bueno. nombre de Jesús. Y yo me adelanto a que cuando ya salga, Dalgis viene a Dulce es tu palabra
a promocionarlo también y a compartirnoslo. Pero hoy ha sido muy generosa adelantarnos estos versos tan hermosos de estas canciones. Muchas gracias, Dalgis. Dios te bendiga, Ay, siga Señor, prosperando Dios te tu ministerio, Amén. tu familia, tu hogar, ese esposo hermoso que tienes. Y gracias a ustedes por haberse conectado con Está nosotros. viajando, por eso no está aquí. Por eso no está aquí, sí, porque además en todo lado donde ella está, trata de Ese hombre es un acompañarla. apoyo que Dios me ha Bueno, dado. quiero despedirlos y darles las gracias por estar aquí con nosotros, sobre todo darles las gracias a Dios porque ha sido extraordinariamente bueno. Entonces, feliz resto de semana, feliz noche de gracia, de misericordia de Dios y no permitan que su fe sea quebrantada porque el Dios que tenemos es simplemente extraordinario. Dios les bendiga. Feliz noche. Que le guarde un honor.